9 PM de Afnan, un perfume que para muchos es sinónimo de bomba nocturna, pero que con este nuevo 9 PM Night Out lanzado a finales de 2025, tengo un dilema. La marca nos vende la noche definitiva, pero mi nariz me dice algo distinto. ¿Es exquisita? Sí, pero quédate en este video porque te voy a explicar por qué mi primer consejo es que no salga inmediatamente a comprarla. Bueno, más bien, quédate en este video para que determines si este consejo te cae a ti, porque directamente la fragancia es bastante buena. Lo que pasa es que con mi experiencia determiné que no es un perfume que recomiende a todos. Voy a describir en este video dos perfiles que son lo que considero engloban el público objetivo de esta fragancia. Quédate para que te des cuenta de cuál de los dos perfiles tú cabe, para que así de momento vayas ahorrándote par de chelitos. Voy a tomar en consideración dos aspectos para hacer este análisis. El primero de ellos, obviamente, es mi experiencia personal en todas estas semanas que he estado utilizando las fragancias casi a diario. Y la segunda es tomar como perspectiva la publicidad del perfume, es decir, cómo la marca no lo vende. Vamos a descubrir si realmente este perfume tiene el alma que promete o si simplemente se queda como un pequeño susurro elegante en una noche bastante ruidosa. La línea de los 9 PM ha evolucionado bastante desde su primer lanzamiento por allá del 2020, repitiendo el clásico ADN de los Jean Paul Gaultier, en este caso específicamente el Ultramel, pasando por el toque fresco tropical del Rebel, que realmente se compone del ADN de dos fragancias superventas del mundo de la perfumería nicho, y por el denso, por la densidad profunda, el toque especiado oriental del Elixir, que también está inspirado en otro de Jean Paul Gaultier, que creo que es el Emel Elixir Absolute. Pero este nuevo Night Out realmente tiene toda la pinta de que es una fragancia original y se le agradece, ¿verdad?, su propia propuesta, pero realmente nos da lo que necesitamos. Vamos a descubrirlo después que atomicemos la fragancia y veamos su desglose olfativo. Vamos a ver allá entonces, así como estamos mencionando, la fragancia. Vamos a ver ahí su atomización para que la vayan chequeando. Exquisita, definitivamente por atomización no vas a tener problema con el diseño de este perfume. Pues entonces vamos a colocarle un poco, como de costumbre. Ok. Pues bueno, a la salida lo que tenemos es la pitahaya o fruta del dragón, bergamota, lavanda y un toque de coñac con manzana, pasando automáticamente a su corazón, donde tenemos ese cardamomo especiado, picante, limpio, con gamuza, que es un tipo de cuero si no estoy equivocado, y caramelo. Y al final, en el secado, tenemos entonces el abatonca y moléculas olfativas de Akigala Wood. La sensación, más que sonar bonito con ese desglose olfativo, es que al principio sentía una especie de toque frutal, ambarado, limpio también, todo eso envuelto en una sensación acuosa, salada. Cuando dije al principio, me refiero a cuando di las primeras atomizaciones y el primer spray, que fue aproximadamente en febrero. Este lote es de diciembre de 2025, ¿verdad? Así que cuando realicé el primer spray y el unboxing, la fragancia lo más que tenía eran 2 meses o quizás apenas 3. Por lo que básicamente un lote tan reciente es como si la fragancia estuviera en pañales. Luego de este tiempo que la he estado utilizando todos estos días, pues ese toque que se podía sentir como agua de coco, pues básicamente como que se mitigó un poco debido a la maceración, supongo. Entonces en este caso se volvió como una especie de trago exótico en una discoteca, donde tenemos el coñac con un toque especiado, picante, limpio, y al lado una especie de postre también bastante pues exótico con la pitahaya y caramelo. Básicamente así es que se siente. A simple imaginación podrás darte cuenta que esa alma que le han dado en cuanto a lo pues divertido, lo nocturno, ese ambiente tipo clubbing, pues realmente pues en este aspecto pues lo logra.
Es una fragancia que es bastante gustosa, se siente bien, muy divertida. Es ese tipo de perfume que viene y se va. Es como si de momento, súbitamente lo sintieras claramente. Y así también vuelve y se esconde, ¿verdad? Lo que mantiene la fragancia yendo y viniendo todo el periodo de tiempo. En el caso de la pitaya, para mí creo que es un punto a favor en la construcción del perfume, ya que no le añadieron el típico dulce de frutos rojos clásico que todos conocemos. En este caso, aspiraron más a un toque muy tropical y exótico que muchas personas no conocen la pitaya. Yo, en cambio, estoy bastante familiarizado con esta fruta y aquí de un pronto te voy a hablar de ella. Básicamente se da una especie de cactus semiparásito, ya que, bueno, se da tanto en la tierra como en troncos de árboles. Una característica es que básicamente crece sin parar y ya sabe qué le pasa al árbol al que está adherido. Pues hay dos tipos, está la roja, que es la que todo el mundo conoce, a todo el mundo le gusta, está incluso en helados, heladería, muchos la utilizan porque es un fruto bastante rico, y la blanca, que es más insípida y menos olorosa. Como vieron, aquí se aprende de todo un poco. Ya te presenté la pitaya porque de hecho quise mostrártela con esos detalles, ya que es la parte central y distintiva de este perfume que creo que le confiere una muy buena personalidad. Rendimiento. Aquí yo tengo un tema que es que va la fragancia, por lo menos en duración en la piel, desde las 5 a las 8 horas. ¿Por qué tomo un intervalo de tiempo tan grande de 3 horas? Pues bueno, porque hay ocasiones en las que la fragancia es justamente así como te la describí hace poco. Es decir, que va y viene constantemente a lo largo de todas esas horas. Y eso hace que la fragancia pues se sienta bastante duradera, aunque en este caso creo que es un poco más íntimo y personal. Pero así también hay otras veces en que la fragancia pues deja de percibirse y ni siquiera me doy cuenta en qué momento lo hizo. Por lo que yo catalogo que en ese periodo de tiempo pues estamos cubiertos. Aunque creo que después de la maceración, si es que le falta más tiempo todavía, pues puede mejorar 1 o 2 horas más. Así que en este caso también no es demasiado problemático. La proyección y la estela pues se siente íntima, obviamente más marcada la primera 2 horas, pero después de ahí es como si fuera una burbuja que te envuelve de pies a cabeza casi, y que se sentirá más bien del largo de tu brazo hacia ti. Es un poquito más íntima y, como te digo, es una fragancia que suele ser persistente. Te acompaña, pero no es que vaya gritando en todo momento, haciéndote resaltar en toda la duración de este perfume en tu piel. Es, creo, el tipo de rendimiento pues correcto y adecuado. Quiero que si te está gustando el contenido hasta aquí, pues te suscribas y me vaya dejando cuál ha sido tu experiencia con este perfume, porque puede que sea única y exclusivamente para mí lo que te voy a explicar a continuación. Así que ve dejándome en los comentarios qué tal te ha ido con esta fragancia, y déjame también un like y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Pues bueno, llegamos al meollo del asunto. Aquí es donde entramos en un terreno bastante pantanoso. Pues bueno, voy a poner en contraste mi experiencia personal con la publicidad que le han dado a esta fragancia, principalmente en redes sociales o en su página web también. Ahí vemos que lo promueven como una fragancia, ¿verdad?, con un hombre juvenil pero maduro, bastante elegante y básicamente siendo el alma y el centro de atención de una noche bastante divertida. Una fragancia que demuestra de lejos que es unisex, y sí, lo es. Creo que aquí en este aspecto está bastante bien. Es decir, no creo que vayas a tener ese toque ambiguo que a veces se tienen con otras fragancias de esta característica, que se siente bastante, ¿verdad?, cremosa y dulce. Pero que, sin embargo, con la experiencia que he tenido con esta fragancia, siento que al perfume le falta alma. Es como ese tipo de sensación que necesitas ver más. Es como si estuvieras buscando algo más. Creo también que de ese tipo de perfume en la que si dura 3 o 4 días seguidos sin ponértelo, es como si inmediatamente ya olvidaras por completo su aroma. Lo que te quiero dejar dicho con eso es que siento que a la fragancia le falta alma, le falta ese toque intenso, y que sea un poquito más memorable en ese aspecto. Ya que directamente en el resto de la experiencia del perfume, pues creo que lo hace bastante bien. Pero quizás a mí, que he estado últimamente probando fragancias mucho más potentes,
dulces, frescas, fragancias que te hacen llamar mucho la atención, pues quizás al entrar directamente a utilizar este perfume, todavía mi cerebro está en modo beast mode con la fragancia que he utilizado anteriormente, y por eso es que me quedo ahí como un tanto buscando. Por eso, pese a que ya te he estado hablando muchas cosas buenas hasta este punto de este video, y ahora te estoy diciendo que le falta alma y que considero que no es una fragancia memorable, es porque directamente aquí vamos a desarrollar los dos perfiles en lo que considero que debes ubicarte antes de darle la oportunidad a este perfume. Porque sí, la fragancia es buena, pero es mejor saber de inmediato en qué perfil tú cabes para hacer la mejor inversión. Si tu intención es dominar la discoteca y que te sientan claramente a 4 metros de distancia, teniéndote a ti como epicentro y básicamente convirtiéndote en el centro de atención en esa, ¿verdad?, en ese momento, pues definitivamente aquí creo que tendrás que hacer un stop. Y más aún si estás acostumbrado, tienes en tu colección o tu estante fragancias muy potentes y llamativas, porque definitivamente esto va en otra idea y otra sensación, por lo que si directamente andas buscando esto, este definitivamente va a hacerte sentir como que no te llegó al 100%. Pero si en cambio lo que quieres es una fragancia que sea entrañable, no por su potencia, sino por su excelente equilibrio olfativo, que esta lo tiene, pues definitivamente creo que tienes que inmediatamente pues adquirirla. Y más aún si andas buscando una fragancia que es de ese tipo de perfume para atraer con la distancia y tener ese tipo de sensualidad corta, una fragancia disfrutable, una fragancia más para intimidad, y que sin duda alguna es ideal para aquellas personas que no es que necesiten directamente llamar la atención de todos, sino de alguien en particular, que es a quien vas a permitir estar lo suficientemente cerca como para pasar una noche bastante agradable y sensual. Lo que al final, bueno, pues construye una noche memorable. Es perfecta si buscas oler original, bastante atrayente, pero sin invadir el espacio de nadie. Aquí, si cabes en este perfil, definitivamente tienes que salir corriendo a adquirir esta fragancia, porque vuelvo y te repito, esta reseña no es para tirarle hate, sino más bien definir cuáles son los perfiles olfativos que van mejor con este perfume. Y otra cosa es que si acaso mi sensación de que le falta alma y de que considero que por su impacto no es una fragancia memorable es causada por una falta de maceración, no sé si necesiten más tiempo que este, pues si detecto eso más adelante, tenlo por seguro que te subo una actualización hablándote de las nuevas experiencias. Pero de momento, eso es lo que yo pienso hasta ahora. No corras inmediatamente a comprarla cuando verdaderamente quieres ser ese huracán nocturno que arrastre todas las miradas y que sea el centro de atención, con una fragancia que llegue a todos los rincones y te resalte. Pese a que la publicidad muy posiblemente quiera dejar dicho eso. 9 PM Night Out es valiente por su originalidad, que considero le confiere el uso de la pitahaya bastante exquisita, pero considero que se queda en un terreno corto y seguro. Si tú lo que quieres es, en lugar de potencia, intimidad sensual y bastante agradable, definitivamente esto va para ti. Y lo que trato de hacer aquí es que te des cuenta en cuál perfil cabes antes de sacar la cartera y comprar la fragancia. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿consideras que este perfume se quedó un poco corto? ¿Consideras que lo que hace que se sienta así es que necesita más tiempo de maceración? ¿Qué perfumes tienes en tu colección? ¿Más potentes, dulce, cremoso o más torno a lo acuático, cítrico? Déjame en los comentarios para saber cuál es la experiencia que has tenido con esta fragancia, dependiendo tu experiencia previas con otras. Dime si le darías una oportunidad aún así a este perfume. Dale like y suscríbete si te gustan las reseñas totalmente honestas y que te ayuden a ahorrarte tu dinero. Más adelante te estaré subiendo otras reseñas y cualquier actualización que presente con esta. Pues ahí te dejo el nuevo 9 PM Night Out. Y antes de que te vayas, te dejaré por aquí esta reseña a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y ahí te dejo el nuevo 9 PM Night Out. Encanto nocturno, bastante personal y agradable. Ahí te lo dejo.